Hello guys, welcome to our English class. Hola chicos, bienvenidos sean a la clase de inglés. Em, Voy a pasar a explicarles los trabajos que debemos hacer y el orden en el que los debemos hacer. Entonces, vamos a ingresar. Recuerden que lo primero que hacen ustedes es llegar y hacer el comentario en esta parte de acá em, para tomar el listado de asistencia. Es como el llamado a lista que nosotros hacíamos normalmente en el salón. Entonces recuerden nombres y apellidos completos. Ingresamos a nuestro primer enlace que tenemos acá y vamos a ver que tenemos el topic, que es el tema o los temas que nos corresponden para el día de hoy, ya que nos corresponden dos. Voy a abrir el documento. ¿Listo? Entonces tenemos aquí nuestro documento. Nos corresponde hoy tema can, verbo can. Nos corresponde verbo want y las cláusulas de tiempo o time clauses. Empezamos aquí con la parte del can, que es un verbo modal que en español significa poder. Entonces, poder o en algunos contextos, dependiendo de lo que estemos hablando, podría significar saber. Entonces, se utiliza de dos maneras, se utiliza en presente y se utiliza en pasado. Y en los dos, en presente y en pasado, en afirmativo, en negativo y en pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos verbo can en simple present o presente simple. Se conjuga para todos los pronombres personales de igual manera. En la parte negativa se puede realizar como, se puede escribir como cannot, juntando el can con el not, que es la negación, y haciéndolo una sola palabra, o haciendo la abreviación, que sería can't. Entonces, I cannot o I can't. Cualquiera de las dos es válida. Tenemos vamos a mirar un poco cómo se maneja la estructura. Entonces, siempre tiene que ir o siempre la oración va a empezar con quien realiza esa acción. Entonces, he, she, it, we, they, you. Entonces, quien realiza la acción puede ser Marcos, puede ser Camila, puede ser la biblioteca, puede ser la cafetería. Entonces, dependiendo de quién realiza o qué realiza la acción, es lo primero que tenemos acá. Después viene nuestro verbo, que es can. Entonces, ya sea afirmativo, ya sea negativo, va el verbo can o cannot y va el verbo, para el resto de la oración va el verbo principal de la oración y el complemento de la misma. Entonces, she can't kick the ball. Ella sabe o ella puede patear. Kick es nuestro verbo principal después del modal que tenemos acá. She can kick the ball. Ella puede patear la pelota. Marcos can clean the kitchen tonight. Marcos puede limpiar la cocina hoy en la noche o esta noche. She and Anne can go to the beach. She and Anne, si yo intercambio she and Anne y lo convierto a un pronombre personal, sería el pronombre personal they, que significa ellos o ellas. Entonces, en este caso, ellas, Ana y Anne, pueden ir a la playa. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestras oraciones en presente. Aquí tenemos un ejemplo de las negativas. María can't go to the theater today. Entonces María no puede ir al teatro el día de hoy. Si ustedes se fijan, los verbos en presente siempre van a permanecer tal cual como son. No hay necesidad de conjugarlos en ningún tiempo gramatical. Permanecen en infinitivo o sin conjugar. ¿Listo? Ahora, para la pregunta, si ustedes se dan cuenta, hemos cambiado de lugar el pronombre y el auxiliar que utilizamos. Entonces, mientras que aquí en esta estructura estamos hablando de que María puede, aquí abajo en las preguntas, en cualquier pregunta en inglés de hecho se hace,
colocamos e invertimos el orden de estos dos primeros elementos que tenemos. Ya no va a ir de primeras el pronombre, sino que va a ir de segundas. Y ya no va a ir de segundas el auxiliar, sino que va a ir de primera. Entonces, can you help me with the homework? Can you help me with the homework? ¿Puedes ayudarme con la tarea? Entonces, nuestro modal o nuestro verbo auxiliar pasa a estar de primeras y de segunda el pronombre personal. El verbo principal de la oración queda completamente igual, no lo tenemos que mover para absolutamente nada. Ya tenemos presente, presente simple, afirmativo, negativo y pregunta. Ahora vamos con el pasado simple. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros mandamos nuestro verbo can al pasado, nos quedaría como el verbo could. Could. Aquí lo tenemos en el cuadrito. El verbo could. Y significaría, depende del contexto en el que estemos hablando, significaría pudo o podría. ¿Listo? Acá, lo mismo, igual con todos los pronombres personales no cambia. Y para la negación la podemos colocar de dos maneras. Uno, separando la partícula de la negación not y quedaría I could not. O podríamos unir el verbo modal con la partícula de negación y nos quedaría couldn't. Couldn't. ¿Listo? Ahora, vamos a ver los ejemplos para hacer lo mismo de la estructura. Entonces, igual que en el presente simple, siempre va a ir de primeras en una oración afirmativa. Siempre va a ir de primeras el pronombre personal de quien hizo la acción, o el nombre de la persona, o de la cosa, o del sitio, o del lugar que hizo la acción. Después va a ir nuestro verbo auxiliar, ya sea en afirmativo o en negativo, dependiendo si es una frase afirmativa o negativa. Viene el verbo principal de la oración, que viene sin conjugar de ninguna manera, y el complemento de la oración. Aquí empezamos con una pregunta. Could you go to the market? Yes, I went yesterday. ¿Pudiste ir al supermercado? Sí, fui ayer. Entonces, si nos damos cuenta, como es una pregunta, lo que hicimos fue poner de primeras el modal y de segundas colocamos el pronombre personal de quien hizo la acción. Ahora, aquí tenemos una negación. Primero va nuestro pronombre personal o quien hace la acción y luego va nuestro verbo junto con la negación. I couldn't call you early. I was busy. Yo no pude llamarte antes. Estaba ocupada o ocupado. Entonces, normalmente nosotros no colocamos, no tenemos necesidad de colocar todas las veces quién hace la acción. Si yo digo simplemente no pude llamarte antes, ya sé que me estoy refiriendo a mí. Yo no pude llamarte antes. Eso no sucede en el inglés. En el inglés siempre tiene que estar quién, siempre tiene que estar presente en la oración explícitamente quién hace la acción. Por eso siempre tiene que llevar pronombre personal. Y por acá tenemos una afirmación. Aquí, Billy. Billy could sing very well, but Sandy couldn't. Entonces, Billy podía cantar o sabía cantar muy bien, pero Sandy no sabe o no puede. ¿Listos? Estamos expresando con el verbo can una habilidad. Aquí tenemos los usos. ¿En qué ocasiones debemos usar? Cuando estamos hablando de habilidades que tenemos. Entonces, los delfines pueden nadar. Es una habilidad que tienen ellos. También se utiliza para pedir u otorgar permisos en presente y en futuro. Entonces, recuerden que podemos pedir permiso utilizando el verbo can. Can I ask you a couple questions? ¿Puedo hacerte un par de preguntas? ¿Podría Elisa ir al cine conmigo, por favor? ¿Puedes tomar prestado mi libro? Siempre haciendo uso del verbo can. Y también lo tenemos para hablar de una posibilidad o imposibilidad, es decir, de algo que puede o no puede ocurrir. ¿Listo? Entonces, este verano podría ser bastante cálido. This summer can be really warm. You can pass your exam tomorrow. Podrías aprobar tu examen mañana. No es seguro, pero puede llegar a pasar. The book can't be there.
I left it at school. El libro no puede estar aquí. Lo dejé en la escuela o en el colegio. ¿Listo? Entonces, vamos con el verbo want, que básicamente se utiliza de dos maneras. Entonces, una, cuando queremos expresar que nosotros queremos algo o que la persona quien está haciendo la acción quiere algo. Entonces, querer no de querer de cariño, sino querer de la posibilidad de tener algo. ¿Listo? Y también lo podemos expresar de otra manera, que es cuando nosotros queremos o cuando la persona que está haciendo la acción en la oración quiere que otra persona haga el trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero que alguien haga algo o cuando yo directamente o la persona que está en la oración quiere algo. Entonces, cuando yo quiero algo, tiene que estar mi want to de manera unida, estas dos palabras, el want, que es querer, y el to, lo cual nos indica que el verbo que está enseguida tiene que ir normalito, tiene que ir sin ningún tipo de conjugación. ¿Listo? Debe ir en infinitivo, se llama eso. Entonces, I want to stay, quiero quedarme. Camilo wants to go to Paris this year. Camilo quiere ir a París este año. My family and I want to go traveling these holidays. Mi familia y yo queremos ir de paseo o queremos ir a viajar estas vacaciones. I want to learn dance. I want to learn to dance. Yo quiero aprender a bailar. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros queremos expresar que nosotros queremos que alguien haga algo, se dice de la siguiente manera. Entonces, I want, y colocamos aquí un pronombre reflexivo. Aquí abajito, en el cuadro, yo coloqué cuáles son los pronombres reflexivos. En este caso, me, you, him. Entonces, me para I, cuando quiero decir que yo. Entonces, me. You para tú, para ti o para ellos. Para ellos no, para ustedes, perdón. Para ti o para ustedes. Ya saben que se puede usar de manera plural y de manera singular. Him es para él. Her para ella. Them para ellos. It para esto. Entonces tengan en cuenta que estos pronombres reflexivos van a ir entre el want y el to. Recuerden que aquí en el primero tenían que estar unidas las dos palabras. Aquí en este segundo, cuando yo quiero que alguien haga algo, entre esas dos palabras tiene que ir ese pronombre reflexivo que yo les acabo de mencionar. Y del resto la oración queda igual. I want them to leave. Yo quiero que ellos se vayan. ¿Listo? Entonces, algo que yo quiero que otra persona haga o que otras personas hagan. Do you want me to eat? ¿Tú quieres que yo coma? ¿O quieres que coma? Entonces, I want him to sing. Yo quiero que él cante. Teresa wants you to read out loud. Teresa quiere que tú leas en voz alta. Entonces recuerden, para cuando yo directamente quiero algo, perdón, cuando la persona que está de primeras, el pronombre personal que estemos utilizando, quiere que alguien haga algo, las dos tienen que ir unidas. Quiere hacer algo o quiere algo. Estas dos, este want to, tiene que ir unido. Mientras que si yo quiero que alguien más haga algo, deben estar separadas o mediadas por estos pronombres reflexivos de acá. ¿Listo? Entonces, hasta aquí el primer video. Voy a montar dos videos. Este es el primero y en el segundo ya explicaré en qué consisten las time clauses y adicionalmente las dos actividades que corresponden a dos cuestionarios para desarrollar en línea. ¿Listo, chicos? Entonces, estaré grabando el segundo video. Have a nice day.